Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Círculo de Empoderamiento, donde hablamos de historia de superación y cómo lo hicieron estas personas para salir de esos momentos tan difíciles y cómo lo hicieron para empoderarse y construir la persona que son hoy día. Hoy día tengo el honor de compartir este espacio con Paula, quien es diseñadora gráfica y nos va a contar una historia muy potente. Así que bienvenida, Paula. Muchas gracias, Cristóbal. Hola a todos. Muchas gracias por este espacio y por darnos una voz a quienes tenemos una historia en el corazón. Qué rico estar acá contigo. Así que cuéntame un poquito, ¿qué te motivó a contar tu historia? Pues cuando vi la propuesta que lanzaste de participar, me sentí como súper conectada. Primero, pues por la afinidad que tengo contigo como persona, como terapeuta, con templanza. Sentí un cobijo enorme de poder hacerlo. Y segundo, porque es una historia que, como siempre he dicho, es la historia más triste, pero más linda de mi vida. Y es una voz a un angelito que no alcanzó a aterrizar en la tierra, pero que existe, que ha sido un motorcito de amor en mi vida, una enseñanza muy grande. Y poder compartirlo, poder hablar de ella, de su presencia y de nuestra historia, me pareció hermoso en este tiempo y en este momento de mi vida, justamente. Gracias por la confianza y bueno, este es un espacio seguro para todos, así que cuéntanos cuál es tu historia. Vale, muchas gracias. Pues es la historia de mi bebé, de mi hijita, Montserrat, se llama ella. Ella se fue a los 5 meses de gestación y contra todo pronóstico ambas logramos salir adelante de la mejor manera y entregarnos tanto a la vida como a la muerte. Es la prueba más linda que yo tengo de esperanza, de fe y de amor incondicional. Porque pues es difícil cuando estás en embarazo, todo puede pasar, pero tú nunca te imaginas que tú seas ese caso, uno en un millón, donde pasan cosas Claro. fuertes, difíciles, ¿no? Mm. Entonces, yo recuerdo que estaba como en mi mes y medio más o menos cuando me enteré que estaba embarazada. De una ingresé como a los estudios normales de chequearte todo, todo, todo. Y desde el primer momento, desde la primera eco, me dicen: hay algo mal". Nunca voy a olvidar la expresión de los doctores que usaron un término de: "Tu bebé no es compatible con la vida". Es algo muy fuerte como de escuchar cuando tú estás, hecha solo hormonas y amor y emoción Claro, por el bebé que estás la gestando. ilusión tremenda. Claro, y pues que de entrada te digan eso es como, okey, y es como, bueno, ¿y por qué? ¿Sabes? Como, ¿por qué me estás diciendo esto? Y de repente desde que estamos en gestación tenemos que cumplir con medidas, con estándares, con cosas que mi Claro. bebé de entrada no cumplía. No cumplía con lo que debería estar haciendo él en ese momento de su gestación, ta, 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 y siempre era como, no, 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 hay algo que no está bien, hay algo que no está bien. Sin embargo, desde el primer momento de la eco, lo primero que te escuchas es el corazón. Yo decía, wow, o sea, esto está pasando dentro mío y escuchas ese corazón y ves esa manchita ahí moverse. Digo, ¿cómo es que yo estoy viendo este milagro tan lindo y por otro lado tú me estás diciendo estas cosas? Y es muy difícil porque los médicos hablan en términos raros y te dicen cosas raras y todos son finalmente hipótesis. Y pues aquí en este momento está permitido como que tú tengas el derecho de interrumpir tu embarazo cuando el bebé no viene bien o la mamá está en riesgo, o sea, como que estaba habilitada esta opción. Y fue lo primero que me dijeron. Yo Ujú. pues estaba joven, mucho más joven en ese momento. Me dijeron como, es fácil porque pues abortamos, te recuperas y vuelves y nada, y yo como, pues, no, o sea, no lo logro sentir de esa manera. Me hacían ecos cada 8 días y cada 8 días era lo mismo. Conforme avanzaba el embarazo me decían, me trataban un poco como de decirme que estaba siendo muy responsable porque entre más avanzado estuviera el embarazo era más difícil interrumpirlo y había más riesgo para mí. O sea, era como si ella en ese momento no sabíamos que era una niña aún, pero como si ella no contara, porque como ella viene malita, viene defectuosa, la desechamos y ya está. Entonces, que el problema era yo, mi salud, que algo pasara, ¿sabes? Y no, yo creo que yo nunca me lo pensé, creo que son de esas cosas en la vida que nunca me lo pensé. Yo solo lo sentía acá y decía, Ajá. no. Recuerdo, no sé, con mi ex esposo, porque hoy en día ya no estamos juntos,
creo que ni le pregunté como, ¿tú qué opinas? Fue como, no, olvídate, yo, mi bebé, no me lo voy a sacar así, no. Y yo tenía un poco el espejo, como el reflejo de una historia personal que mi mamá me contó de cuando ella me gestó. En sus 4 meses de embarazo, ella se puso malita de una, no me acuerdo si es varicela o una de estas cosas, y pues es como muy grave en ese momento, y el médico le Claro. dijo lo mismo, como, Mm, mamá, lo siento, pero el bebé en este punto con su enfermedad encima, mal. Y mi mamá me dijo, yo salí corriendo y no volví a tener ningún control. No, desde el wow, momento en que me dijeron eso, hasta el momento en que tú naciste, yo no volví a tener ningún prenatal, wow. ningún control. Y me dijo, y hablamos con tu papá y dijimos, pues como venga, que venga. Entonces, y ella me mira como con ternura y me dice, ¿tú te imaginas que yo le hubiera hecho caso a ese doctor Mm, y te hubiera sacado? Entonces tenía muy como esa historia en mí porque pues finalmente son hipótesis, ¿sabes? claro. Lo que para mí era importante era sentirla con vida y la sentía adentro y escuchaba cada eco de su corazoncito. Y ser coherente con lo que tú estabas sintiendo. Si tú estabas sintiendo algo, era ir por ahí. Exacto, yo creo que es la cosa más, la certeza más grande que yo he sentido en mi vida de no, esto es lo que quiero hacer, fue ese Ujú. momento. ¿Te puedo preguntar cuál era el diagnóstico médico que tenía el bebé? Pues mira que me hablaron de muchos síndromes raros, Ok. síndrome de Bacter, síndrome de no sé qué, o sea, eran nombres muy raros, si te Ujú, soy sincera, yo ni siquiera los mantuve en mi cabeza porque no quería llegar a casa a googlear y a matarme la mm, cabeza con cosas. ok, Solo yo les decía físicamente, díganme qué es lo que pasa. claro. No me hablen de esos nombres raros porque pues Obvio. no entiendo. Ajá, Entonces lo que digamos que se evidenciaba era que ella siempre estaba en posición fetal, ajá. movía sus bracitos, sus patitas, pero ya no se estiraba. Como que su columnita Ah, siempre ok. estaba así como un caracolito y no se estiraba. Este movimiento que ella no hacía era lo que alertaba a Ok. los doctores. Me hablaban como espina bífida, bueno, un montón de cosas. Y yo les Ajá. decía, a ver, ¿cómo tenemos certeza? Me decían, la única manera es como estos exámenes donde una aguja muy grande penetra el saquito amniótico y sacan líquido para poder hacer algún tema genético, Claro. que era lo único que nos daba certeza. Pero cuando te hablan de todas las contraindicaciones y todo lo que puede riesgos y tal, yo dije, no, y yo sentía que era el espacio sagrado de mi bebé. Claro. O sea, como que afuera yo no podía controlar todo lo que me decían los médicos y todo, pero adentro sí. Yo podía cuidarla. Tenía esa sensación y fue lo que más me disfruté en mi embarazo. Recuerdo que como tenía tantos controles médicos y había tanto desgaste emocional, todo, 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 yo llegaba a la casa, me bañaba y tenía como una música de frecuencias con delfines y se los ponía en la panza. Yo le decía, tú como si nada, lo que pasó hoy, tú tranquila, que mientras tú estés aquí conmigo adentro, yo no voy a permitir que te pase nada. Otra cosa es que tú en tu corazoncito, en tu almita sientas que tienes que irte, eso es otra cosa. Claro. Pero que sepas que mientras tu corazoncito esté ahí latiendo, esta es tu casa y yo te cuido siempre. Qué gran lección de vida. O sea, para muchas personas y sobre todo el vínculo materno, el tener como este apego saludable y el desapego saludable es un balance muy difícil. ¿Tú ya eras así antes de ese momento o es algo que se te dio la oportunidad y se te activó? ¿Cómo llegas a ese como poder estar apegada y a la vez desapegada? Eso es bien difícil. Yo creo que fue la primera vez que lo sentí porque yo soy muy apegada. Yo soy una Mira, persona muy ok. consentida. Yo soy hija única, Ajá, pocos amigos, poca familia. Entonces, lo poquito que tenía mamá, papá y 2 tíos que fueron como mi segundo papá, mamá, súper apegada. A mis cosas, al peluche, a la cosita, ¿sabes? Súper apegada ajá, y muy cuidadosa. Y yo siento que en ese momento se activó ese instinto y creo que está muy ligado a la maternidad en procurar el bien de ese otro cerecito independientemente de lo que te pase a ti, ¿sabes? Porque yo recuerdo que nunca me encapriché con el, es que tienes que, es que tienes que, es que tienes claro. que. No, de hecho, de todas las cosas que hicimos, porque mi familia tiende a ser medio holística, chamánica rara, hicimos muchos intentos de muchas cosas, incluso fuimos donde una, aquí en Colombia llamamos como sobanderas, Ajá, como estas parteras que soban a sí, las mamás antes, durante, después, ajá. para acomodar matriz y demás. Fuimos donde una señora de estas me sobó y ella me mandó donde otra doctora que receta cositas y hierbas y cosas.
papá. Y ella tenía también sus dones de poder ver, clarividencia, tal. Y ella me decía como, recuerdo que me dijo, lo único que puede hacer es arrodillarse ante Dios y pedirle que no se la lleve. Yo no lo hice, porque yo dije, no, si ya se tiene que ir, se tiene que ir. Yo no me voy no puedo hacerle eso de aferrarla y que emocionalmente transmitirle eso. Claro. Sabes, yo nunca había experimentado la muerte de un familiar cercano, pero a mí nunca me ha dado miedo la muerte. Sí, no era algo que me generara miedo o que me generara ansiedad. Para mí la muerte siempre ha sido algo muy tranquilo. De hecho, siento que me da paz. Para mí es como una sensación de volver, más que de irnos, de volver. Entonces, cuando yo la tenía, yo le hablaba, yo le decía, yo adoro la idea de tenerte conmigo, porque he soñado contigo. O sea, en ese momento de mi vida yo soñaba con ser mamá, pero yo no te puedo obligar a que te quedes. Claro. Si tú te quieres quedar, si tu cuerpito te da para que tú te puedas quedar, te quedas. Así vengas con lo que vengas, porque, ¿sabes? Me decían, si esto llega a salir adelante, no va a salir bien. En los términos médicos muy bruscos. Yo le decía, no importa, así vengas como vengas, si tú estás lista para la vida, yo te acojo. Pero si tú solo necesitas que yo te cuide este tramito, tú tranquila que... Y era, no sé, es una cosa muy difícil de describir porque yo siento que ese es el verdadero amor, ¿sabes? Porque es amar, querer y soltar al tiempo por el bienestar de esa otra personita. Es el verdadero amor. Sí, yo decía, para mí era mágico porque tú sientes que el amor siempre está relacionado como a una caricia, a un abrazo, a un detalle, a ver sus ojos. Y yo soñaba y la imaginaba, pero en sí nunca podía hacerlo, ¿sí? Más allá de sentirla en la pancita, que igual como ella fue chiquitita, yo no alcancé a sentir un embarazo tan avanzado. Claro. Como otras mamitas que se alcanzan a percibir el movimiento incluso afuera. Yo era muy interno todo. Pero decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que yo siento adentro que me hace sentir? Sentía tanto miedo, pero tanta valentía al tiempo, porque a mí los doctores me decían, cuando un bebé muere intrauterino, él por lo general no avisa. O sea que tú puedes pasar 8 días, 15 días con el feto muertito adentro y eso son infecciones, son cosas terribles, luego tú quedas con posibles daños. Y yo, mira, yo les decía, sin pensármelo, no me importa. No me importa. Si yo me tengo que ir con ella, resguardándole su vida, yo me voy. Pero yo no voy a hacer lo que ustedes me piden. Y así te estoy hablando de que pasó mucho tiempo. Mucho tiempo, casi, pues para mí fue enorme. Fueron 5 meses en su gestación, pero para mí fue enorme, sí. Claro, yo sentía que no podía disfrutar esa parte de comprarle sus cositas, de tenerle su habitación, porque era como que yo evitaba un poco ese aferrarme. Claro. No sé si adentro sabía, yo no sé, no tengo la certeza de decirte si internamente yo sabía que finalmente ella se iba a ir, porque creo que uno la esperanza la guarda hasta el final. Dije, bueno, ¿y qué tal que me toque un milagro? ¿Qué sé yo? Pero creo que fue un momento donde viví muy en presencia, porque yo decía, cualquier instante puede ser el último con ella. Y así nos transcurrieron esos meses no se lo comenté, sino solo mi papá, mi mamá, mi esposo, ex esposo, y mis tíos cercanos. De resto, nada, lo comenté con nadie porque siento que cuando hay una enfermedad de por medio, como que tú dejas de ser la persona y te vuelves el diagnóstico. Claro. Entonces, no. La gente no sabe cómo reaccionar. Sí, no, quería evitar estos comentarios, quería evitar que se metieran como en cosas que ya para uno eran muy difíciles de procesar. Decía, pues nada, seguimos y como si nada, ante los demás. Y recuerdo que para un diciembre, ya cansadísima después de la última cita que tuve con una doctora, que creo que fue la única doctora que logró explicarme un poco lo que podía llegar a pasar, porque como sabes, como que cada mes de gestación es importante. Y ella me decía, vas a entrar al 5.º mes y en este mes es muy importante que pasen estas cosas. Tu bebé no las va a poder hacer por su posición de su columna. No sabemos qué pase de aquí en adelante. Si tú ya tomaste esta decisión, pues solo es como entregarte a Dios de lo que pase. Y yo, así hice. Eso fue como un 22 de diciembre. Esa noche, Wow. sí,
Esa noche lloré, lo recuerdo tal cual. Lloré un montón con mis papás y les dije, y esta es la última noche que lloramos. Y de aquí en adelante no lo vamos a disfrutar. Vamos a tener nuestra Navidad, le vamos a comprar su regalito, vamos a vivir con la alegría de que tenemos un bebé. Siento que fue un proceso muy más vivido con mi papá y con mi mamá. En ese momento yo, a pesar de que estaba casada, por tiempo y por cuestiones emocionales, no logramos conectar mucho como pareja con el embarazo. De hecho, él una expresión una vez me dijo, como es que tú la tienes ahí adentro, pero yo no tengo ni idea. Y él como que no lograba conectar. Y la situación creo que lo superaba mucho de todo lo que pasaba. Entonces, digamos que emocionalmente mi refugio fueron más mis papás en el sentido de poderlo hablar y demás, porque yo a él no quería darle más angustia de la que ya sentía que estaba teniendo. Claro. Quería preguntarte de eso específicamente. No, obviamente acá no hay culpas, no hay juicios, Ujú. pero es un poco solamente de entendimiento para entender el contexto. Cuando te das cuenta que estás embarazada, ¿cómo sientes que eso te impacta a ti, impacta a tu ex esposo? ¿Y cuál es el impacto que tiene en tu relación como el hecho de darte cuenta de que viene un bebé? No puedo reconocerlo como un momento plenamente feliz, porque no lo fue. Yo recuerdo que yo pues venía como con mis periodos de estar trabajando, y cuando justo sé que estoy embarazada, no estoy trabajando. Y pues aquí en Colombia es como muy reconocido que es muy difícil encontrar trabajo cuando estás embarazada, como que Claro. te hacen un poquito el, no, Ujú. Claro. ¿sabes? Entonces lo que más recuerdo de cuando le compartí la noticia a mi ex esposo, que no lo estábamos buscando, no fue planeado, no. Cuando yo le digo a él, estoy embarazada, lo que él me responde es, bueno, ya te cogió el embarazo sin estar trabajando. Wow. Y para mí fue como un, ¿sabes? Un impacto muy fuerte. Él estuvo bastante desconectado del embarazo, pues por su trabajo no tenía todo el tiempo para estar conmigo, pero lo que compartíamos yo no lo veía a él muy conectado. De hecho, yo le empecé a ver una serie de angustias y de miedos. Él siempre fue muy preocupado, muy responsable, pero para él se le notó que era un tema muy angustioso. Antes de esto, ¿ustedes habían hablado si es que querían ser papás o no? Él sabía que yo, sí, yo soñaba con ser mamá, con tener un bebé. Sí, es como ese sueño de niña. Quiero ser mamá. Tengo una mamá inspiradora, entonces yo decía, yo quiero ser mamá. Y no sé, creo que lo di por hecho porque yo nunca se lo pregunté a él oficialmente. Wow. Ahí tomemos nota de una conversación importante a tener. Claro, y eso que fuimos mejores amigos, de hecho, pues antes de casarnos, de ser novios y todo, éramos mejores amigos de hablar muy sinceramente de muchas cosas, pero yo nunca le pregunté formalmente, oye, ¿tú quieres ser papá? Ajá. Pero yo tenía una evidencia muy linda en él, y es que él, por su contexto, su familia y demás, él fue prácticamente el papá de sus hermanitos Mm, menores. Desde mi visión, desde mi mirada y desde claro. lo que yo viví con él, porque nosotros fuimos amigos desde muy chiquitos, 14, 15 años. Y él, a su edad, en ese momento cuando yo lo conocí, él tenía, no sé, 17 años, y él tenía hermanitos pequeñitos, y él los trataba como sus hijos, o sea, de Claro. proveerles sus cosas del colegio, sus regalos de Navidad, de jugar con ellos. Y para mí eso era como lo prueba suficiente, ¿sabes? Claro. Yo dije, él va a ser muy buen papá. Y hablábamos de, no sé, tonterías como, ay, si tuviéramos un bebé en este momento, entonces, no sé, estaríamos aquí jugando con él. Como ese tipo de cosas, Mm, ¿sabes? Pero yo nunca le pregunté y él nunca me lo dijo, así como yo sí le dije a él, yo sueño con ser mamá. Hay cosas que damos por hecho como parejas, que creo que son importantes tener esas conversaciones incómodas y muy cero romantizadas y muy directas, sí. ¿sabes? Pero yo nunca lo hice. Pues yo me casé muy chiquita, estaba como en otro momento de la vida, pero se le notó, claramente a él se le notó que él no estuvo feliz. Estaba algo incómodo en él, aparte de lo preocupante de la situación, y él sí me decía como yo no quiero que te pase nada a ti. Él sí se enfocó más en mí. Claro. Yo le decía, pues amigo, vámonos despidiendo porque yo no me voy a sacar a mi bebé en caso de que algo me pase, pues nos vamos despidiendo porque olvídate. Eso sí, no sé si fue una parte egoísta mía, no lo sé, pero yo a él sí no le consulté como, oye, ¿tú qué piensas? Mm. No,
siempre yo la decisión la tomé como muy adentro. Entonces, para ese 22 de diciembre le dije a él, no más, vamos a disfrutarlo. Pasamos nuestra Navidad, pasamos la Navidad la solíamos pasar en Bogotá con mis papás y el fin de año con los papás de él en Pacho, del pueblo donde es él y mi mamá. Y bueno, y viajamos, yo me acuerdo que yo tenía una carpeta enorme de los papeles de la bebé. Dije, yo no me voy a llevar eso, porque no vamos en ese plan. Se queda esa cosa acá y nos vamos. Disfrutamos un montón. Mis papás, ellos no solían viajar en esa época, Pacho, pero ese 31 me llegaron allá y fue como, ¿ustedes qué hacen acá? Fue, digo yo que la primera señal que sentí. Y sí, ella se fue, no sé, en la madrugada. Y esa noche anterior, recuerdo que mi mamá se me pegó a la panza y la escuchaba y le hablaba porque ella como no la alcanzaba a sentir, a ella le gustaba mucho escucharla. Y esta bebé hizo una fiesta, pero yo la sentía, o sea, no sé, era como si se lanzara de toboganes y cosas. O sea, yo decía, ¿pero qué estás haciendo? O sea, una fiesta enorme. Así lo recuerdo. Y me fui a dormir. Y en la madrugada empiezo a sentirme mal. Le digo a Román, me estoy sintiendo mal, estoy sintiendo como un dolor fuerte. No sé qué sea, un raro. Esperé a la mañana siguiente, me llevaron al hospital. Yo iba con unos dolores muy fuertes, yo nunca había sentido un dolor tan fuerte. Y cuando me ingresaron, yo les dije, mira, este es mi caso, no tengo papeles, no tengo nada acá, pero este es mi caso, por favor, una eco rápido para que me digan qué está pasando. Y en efecto, me dijeron, no sé, hará alrededor de una hora que el fetico ya no tiene vida. Recuerdo que yo les dije, les pedí, les imploré, les dije, por favor, por favor, por favor, no me vayan a sacar con violencia a mi bebé. Dije, por favor, o sea, yo sé que para ustedes es un feto y hay un procedimiento a seguir y un protocolo, pero por favor, no me vayan a hacerlo de manera violenta. Y por otro lado, ¿qué es lo que me está pasando? Porque me está doliendo tanto, porque me estoy muriendo del dolor. Y me dice el ecógrafo, que luego llamó al doctor, porque pues él lee las cosas, pero luego llamó al doctor para decirme, me dicen, mujer, usted está en proceso de parto. Wow. Yo, ¿cómo que parto? Entonces me dice, sí, pues no sé, estamos también como desconcertados porque pues un bebé cuando se va intrauterino pues no pasa nada, pero su cuerpo está en proceso de parto. Entonces pues eso que usted me pide igual no se lo podemos hacer porque usted está en un proceso natural del cuerpo. Wow. Yo como que fue mi primer, o sea, como que en esos momentos fue tanto estar pendiente del proceso del cuerpo que siento que ahí emocionalmente todavía no había atado lo que estaba pasando. Entonces me dicen como yo estaba en un pueblo, me dijeron lo mejor que usted puede hacer es firmar su salida para que su familia la lleve porque aquí procesos de ambulancias y demás, eso va a ser eterno y vaya a su clínica donde le están tratando a que le hagan el procedimiento. Eso hicimos, yo moría del dolor, yo les decía algún analgésico, alguna cosa, y me dijeron no, porque es que usted ya está en contracciones y uno da el medicamento antes de la contracción. Claro. Y usted ya está en contracciones. Recuerdo que me recogieron. Mis papás me ayudaron a ir a recoger mis cosas. Estaba haciendo un día hermoso, eso fue un 2 de enero. Lo recuerdo mucho porque cuando iba en el carro muriéndome del dolor, la única manera de sobrellevar un poco ese dolor fue centrarme en el cielo y en las nubes y en tratar de conectarme con ella. Porque a pesar de que yo sentía que su cuerpito estaba adentro, ella ya no estaba adentro. Y yo la veía, era en el cielo. Y iba muy angustiada por la parte física porque yo decía, ¿en qué momento me voy yo aquí a desangrar? Dios mío, cuídame porque vamos como caseramente como podemos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te sentías a nivel emocional con todo lo que estaba pasando? Era muy fuerte, o sea, yo siento que en la mujer se despierta con la maternidad y con todos esos procesos como una valentía que desconocemos. Porque yo sabía, decía, ok, Paula, estamos tristes, esto está pasando, ya llegó el día que teníamos ahí en mente, tal vez está pasando, pero necesitamos fuerza porque necesitamos sostener tu proceso y el de la bebé. Y tu cuerpo tiene que aguantar, y tu cuerpo tiene que llegar. Wow. Me decía todo eso al tiempo, por eso te resalto tanto el cielo, porque fue lo que me sostuvo. Porque yo solo respiraba y miraba al cielo y miraba esa inmensidad y yo decía, ahí está ella. Ahí está ella, pero aquí estoy yo y tengo que sostener este proceso. Son como 2 horas de viaje y mientras llegamos a la clínica fueron como otra hora, yo no sé, pero yo llegué al hospital devastada del dolor.
Y mi cuerpo fue tan lindo y tan sabio que cuando me ingresaron en la silla de ruedas, todo, Román, mi ex esposo, me ayudó a cambiar y todo. Mira, era que me hubieran puesto ya cambiadita en la camilla y mi cuerpo aflojó. Claro, el proceso natural del aborto. Y yo fue como, wow, gracias cuerpo, o sea, me permitiste llegar, porque yo ya iba ahí en ese momento. Mira, eso fue como, no sé, cuando yo fui consciente del dolor, como 9 de la mañana, y yo llego aquí a Bogotá entre tanto y tanto como 4 de la tarde, y todo eso yo ya venía con contracciones y con dolores. Y ahí en el hospital me dijeron lo mismo, me dijeron, esto es algo que no entendemos y tenemos que respetar el proceso de tu cuerpo. Ya no te podemos dar el medicamento este para la contracción, no te podemos dar nada, tenemos que esperar a que tu cuerpo termine de dilatar y todo el procedimiento. No sé cuánto habrá pasado en eso porque ya ingresada en el hospital no soy consciente de todo lo que pasó en tiempo. Solo después recuerdo que cuando llegué al punto de dilatación pusieron la inyección de que te ponen en la columna para anestesiarte todo. Y yo decía, pero todo, o sea, ¿en serio? Me decía, sí, tú haz de cuenta. Eso fue una expresión de una enfermera que me lo dijo muy amorosa. Me dijo, es un parto normal. La única diferencia es que vas a recibir a tu bebé sin vida. Claro. Hacía un poco el paralelo porque alrededor habían muchas mamás en sus procesos de parto y vivían un poco su dolor con en la esperanza de volver, o que no volver, sino que al final de todo el tramo de dolor estuviera ese bebé ahí. Y yo sabía que yo no iba a tener ese momento. Entonces siento que fue un momento como de maternar no solo ese cuerpito sin vida, sino a mí también. Porque decía como, pues teníamos que salir del dolor y pues trascender. Me hacen todo el procedimiento. Ahí sí recuerdo cuando me ponen esta anestesia que yo me pongo malita, me dan náuseas en la fuerza que yo hago para vomitar, porque yo tenía ese susto, decía, pero bueno, ¿y qué voy a pujar o qué voy a hacer? Yo les decía, por favor, no me la vayan a sacar con máquinas, ni con aspiradoras, ni con cosas raras, por favor. O sea, no, esto va a ser totalmente natural. Va a llegar un momento donde su cuerpo va a querer pujar. Y entre las náuseas y todo, eso pasó. Y ella sale completita en su bolsita, en su saquito, todo. Me pasan a quirófano y me dicen, ¿la quieres ver? Yo, obvio que la quiero ver, necesito verla, porque sabes, con tantas hipótesis y tantas cosas, tú lo que quieres es cerciorarte. Y ella estaba afuera, era una bebé completamente normal, toda formadita, todo. ¿Sabes? Yo creo que todas las mamás hacemos eso, les contamos los deditos de las manitos, de los piecitos, todo. Yo sí, está completita. Su saquito, todo, y ahí ya, pues, ahí sí mi colapso emocional fue, ahí sí. Ahí sí ya todo lo que me había estado conteniendo, pues, se suelta. Y me dijeron, te vamos a sedar porque pues estás mal y necesitamos que tu cuerpo Se nos deje recupere. trabajar. Me practican yo recuerdo antes, esto es muy puntual, porque antes de que me durmieran les dije, por favor, que el papá la vea. No sé si él tenga que ingresar acá o ustedes le puedan llevar la bebé, pero que él la vea. Porque yo sentía que para él como que no era del todo real. Para que también pudiera hacer un cierre a lo mejor. Claro, y pudieras ver eso que él me decía, es que tú la tienes ahí, yo nunca la tuve ahí. Claro. Entonces decía, por favor, que la vea. Y ya, me sedaron, me hacen todo el proceso, demás. Se sentía un vacío enorme. Es como que cuando la tuve adentro me sentía imparable, ¿sabes? Como que yo le decía, y yo le decía a ella, tú y yo juntas atravesamos lo que sea. Y varias de nuestras conversaciones donde yo le decía, yo te cuido hasta el final. Tú tranquila, que sea lo que sea, yo te cuido hasta el final. Y yo siento que ella hizo lo mismo conmigo, que me cuidó hasta el final. Y en ese momento, por las fechas en las que estábamos y todo, me dijeron como el cuerpito va a estar aquí unos días, porque ahorita en esta fecha no hay laboratorio genético, va a estar aquí unos días. Yo le dije, ¿cómo va a estar aquí unos días? Porque uno se alcanza a aferrar a su cuerpo, ¿no? Al cuerpo de la personita. Y me dicen, sí, aquí está. Y me llevan en una silla de ruedas como al laboratorio y la tenían en un frasquito. ¿Sabes? O sea, esa vida, esa ilusión, ese amor, estaba en un frasquito. Yo decía, wow, ¿de qué se trata la vida? Y el amor, cuando
ahí está en un frasquito. Y bueno, ya físicamente pues yo vivo mi proceso de recuperación, pues no fue duro, digámoslo así, más allá pues de cositas normales, anemias y cositas de las que uno se tiene que recuperar con el tiempo. A ella yo pregunté mucho qué va a pasar con ese cuerpito. Ella, ahí en ese punto ya podían hacer estudios de qué había pasado, porque nos dijeron como es muy importante saber por si fue por algún tipo de incompatibilidad y por favor no vuelvan a intentarlo o si fue azar. Entonces se la llevan a un laboratorio. Ahí es donde nos enteramos de que es niña. De hecho, yo le digo No. la super niña, porque ella, sabes, en sus cromosomas todos somos o XX o XY y ya era XXX. Oh, wow. Sí. Y yo, ¡ah! ¿Cómo que XXX? Entonces, bueno, ahí estaba el nombre raro del que solo me acuerdo de la primera palabra, que era una triploidía, no sé qué cosa la otra palabra, nunca la recordé. Y el médico me explicaba, me decía, haz de cuenta cuando todos aprendemos sobre el cariotipo genético, papá, que todos van en parejitas. Ajá. Me dice, solo hay un caso en el que en el cromosoma número 21 hay 3 cromosomas. Y es el único caso de triploidía con el que el ser humano puede vivir. Me dijo, y ese es el síndrome de Down. Me dijo, en el cromosoma, en la parejita 21, en el Down no hay 2, sino 3 cromosomas. Ajá. Me dice, tu bebé tenía 3 en todos. Oh, wow. En todos. Y yo, la super niña. Entonces le digo yo, y bueno, y de tantas cosas que pudo pasar, o sea, ¿por qué pasa esto? Nos hicieron obviamente estudios a él, a mí, porque uno alcanza a sentir mucha culpa, ¿sabes? En esas etapas de un duelo y de una pérdida, yo alcancé a sentir culpa, decir, Eso te iba a decir, muchas mamás que viven la experiencia de un aborto espontáneo sienten esta culpa que obviamente desde la racionalidad uno dice, pero ¿por qué sientes culpa? Pero cargan con ese dolor. sí, porque uno siente que algo hubo mal en uno, ¿sabes? Como no me alimenté lo suficiente, o no comí, no sé, X cosa, o no me tomé el suplemento, o todo, porque se supone que esa vida se gesta a partir de la celulita de ambos, pero es de ti de quien se alimenta y se refuerza y todo. Entonces sí hay un sentimiento de culpa de algo, en algo fallé, algo pasó. Entonces, cuando nos hacen los estudios y demás, nos dicen, pues no, no, por parte de ustedes no hubo ninguna incompatibilidad o cosas así que como que llaman la atención. Y me acuerdo que el doctor, el genetista, creo que se dice, me dijo, tú haz de cuenta que cuando una pareja, una mamá queda embarazada, es como comprar un billete de lotería. Pueden pasar 1000 cosas, como no puede pasar ninguna. Me dijo, esta que te pasó a ti es de esas que uno dice, una en 1.000.000. Me dice, si tú vuelves a quedar embarazada, compras otro boleto de la lotería. Ten por seguro que esto no te vuelve a pasar, pero te pueden pasar otro montón de cosas. Me dijo, es un azar, me dijo, es la fragilidad de la vida en pasta, de que cualquier cosa puede pasar. Entonces yo creo que él, por darme algo de alivio y de paz, me dijo, una de las hipótesis de qué pudo haber pasado era que fuera un embarazo gemelar, pero ese otro bebito no se formó su información genética completa, quedó como media cadenita por ahí volando y en vez de desecharse se unió a la celulita que sí se formó. Claro. Y dije, wow, o sea, qué poco control tenemos sobre nada. ¿Sabes? Nada. O sea, aparte de tener mucho amor y mucha buena voluntad de manera consciente, ¿no? Porque te digo que de manera inconsciente pasan 1000 cosas. Pues no podemos hacer más nada, ¿no? Yo veo en tu historia primero una valentía enorme. Valentía primero al ser coherente con lo que sientes. Porque todas las mujeres tienen el derecho a elegir lo que quieren hacer. Y lo que para ti era coherente era eso y poder hacerlo en contra de todos los pronósticos y finalmente tú te das cuenta que tienes un resultado coherente, finalmente, que este parto natural que tuviste en el fondo de poder hacer este cierre eh, de buena forma. Y por sobre todo destaco también el proceso de poder hacer la conexión profunda con lo que viviste.
porque muchas personas a lo mejor no tienen las herramientas para conectar con la emoción de lo que están viviendo y de la experiencia que han pasado. Pero en tu caso, tú decidiste meterte en el océano y decir, yo voy a sentir, voy a estar presente en todo ese proceso. Y siento que eso es una valentía enorme. Sí, porque mira que es muy curioso que nosotros creemos que cuando se trata del amor o de una experiencia bonita, solo van a pasar cosas lindas, ¿sabes? Y yo con mi bebé no estaba teniendo esa posibilidad, pero no por eso me iba a perder la posibilidad de disfrutarla, Claro. ¿sabes? De poner la panza al sol, de ponerle música, de bailar con ella adentro, de comer algo y decirle, ¿te gusta? ¿Sabes? Como, o sea, no me lo voy a perder. Así estamos también creo que a veces acostumbrados o enseñados a hacer las cosas porque al final vas a obtener tu recompensa o algo lindo al final. Y yo no tenía ni la más mínima certeza de eso. Pero no quería, ¿sabes? Esa sensación de no quererte perder una gota de ella y Del de su proceso, presencia, sí. ¿sabes? Y tampoco de querer descartarlo por el hecho de que viniera como mal, ¿sabes? Y yo hoy en día tengo muy presente que una de mis grandes heridas mías de Paula fue, o es, porque sigo trabajando en ello, el rechazo. Y sentía que ella, con todo lo que estaba pasando digamos, por parte de los médicos y todo dentro de la naturaleza, que es para ellos ver casos así, había un rechazo muy fuerte. Y como que si uno se logra conectar más con eso que con la magia que está pasando adentro, uno se vuelve parte de que ella sienta ese rechazo. Yo decía, si ella está viviendo el mundo, este trocito chiquito de mundo que le toca a través mío, yo no le quiero pasar esto. Yo no le quiero pasar esto, porque ya en ese momento yo era muy consciente de muchas cosas, de cómo desde que somos celulita ya somos energía y somos alma y somos todo esto tan lindo que sin ver un cuerpo está. Yo le decía, yo no quiero que ella se vaya con ese sentimiento de rechazo, simplemente porque su cuerpito no dio para más. Mm, Entonces yo no desconocía la situación, pero no me aferraba a eso, sino a lo otro. claro. Y creo que fue en parte lo que me ayudó a dejarla ir en paz, ¿sabes? Cuando tú sabes que la diste toda Sí. y que le proporcionaste el amor más sincero y lo que dentro de tus posibilidades fue lo mejor, pues tú sientes mucha paz. Hacia el final lo que te espere sea una despedida y una muerte. Ahora entiendo lo que decías al principio, porque finalmente esta tremenda experiencia te activa muchas cosas en tu interior, tu energía materna, esta capacidad y esta virtud de la aceptación, del amor incondicional, del ser coherente con lo que tú sientes y actuar desde esa coherencia. Son habilidades que te quedan para toda la vida. O sea, no fue el momento, no es la Mm. experiencia, son cosas que se abrieron para siempre. Claro, y de hecho, si te soy honesta, este año en enero de este año fueron 10 años de esta historia que te estoy contando. Oh, wow. Y si te soy honesta, hasta este año pasado, 2024 y he metabolizado todo esto que te estoy diciendo. Mm, Porque recién, esto no fue tan lindo como te estoy contando. Esto total, fue una pelea con la vida enorme, me imagino. enorme, ¿sabes? Enorme. Y a veces la vida tiene un sentido del humor súper negro que luego cuando yo logro recuperarme me mandan a trabajar con niños y en mujeres y bebés y embarazadas y yo decía, bueno, pero a ver, ¿sabes? Una pelea enorme Mm, con la vida, una pelea enorme con la vida, con eso ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? mm, Creo que a veces el dolor, la tristeza nubla un poco esa capacidad de ver el regalo que hay detrás de una situación así de fuerte, sí, ¿sabes? Y luego, pues obviamente se sabe, se habla, se cuenta y nadie entiende la profundidad o la sensibilidad de la historia. De hecho, las personas se sentían un poco incómodas ante la historia, como que no sabían qué hacer, o decían, ay, perdón claro. por preguntarte eso, no quise. No, yo les decía, no, eso sí lo tengo muy claro, ¿sabes? Que nunca me incomodó eso. De hecho, lo que hablábamos hace un ratito, en una oportunidad donde tuve un trabajo de cara al público, la gente a raíz del tatuaje me preguntaban por el tatuaje y yo decía, sí, es la oportunidad de hablar de ella.
Ujú. ¿sabes? Por eso no me hice un tatuaje escondido que nadie viera. Yo quería que ella estuviera presente, porque para mí fue muy curioso ver que luego de que esto me pasó y que sabes que, ay, que tal se enteró y tal se enteró y tal se enteró, es como, ay, a mí me pasó lo mismo. Y entonces, ¿dónde está tu historia? ¿Dónde está ese bebecito que es parte de tu vida? ¿Dónde está? Y a mí me aterraba que ella se me volviera como una anécdota de la vida, ¿sabes? Como, "Ay, esto no salió bien, entonces lo olvidamos". Claro. Eso sí, a pesar de ese cóctel de mal genio y de dolor y de cosas que tenía dentro, eso sí fue muy claro. Yo decía, yo no quiero esconderla. Y pasaban cosas muy curiosas, digamos, en pareja, porque luego transitamos otros años más aún tratando de rescatar el matrimonio y demás. Y pasaban cosas como que, no sé, nos conocíamos con alguien o estábamos de visita con alguien o algo y nos decían como, ¿tienen hijos? Y mira, al tiempo, respondíamos al tiempo. Él decía no y yo decía sí. Yo lo miraba como, ah, no, ¿sabes? Entonces yo le ponía ejemplos como, si tu mamá se llega a morir hoy, entonces ya no existió por el hecho de que se murió. Ella existe, ella está, tú la viste, ella es tu hija, ¿sabes? Y la gente quedaba como, un momento Me incómodo. imagino. Claro, porque Bueno, a ver, si quieres hacer pregunta incómoda, acepta la respuesta incómoda. claro, porque y la gente tiende a ser muy, no sé, con eso, como, ¿y para cuándo el bebé? Uf, sí, no. ¿Sabes? Y uno es como, pues Sí, no no. tengo ni idea, yo que te va a querer responder a ti, Sí. ¿sabes? Y entonces y eran confrontaciones donde yo le decía, Román, fue una historia hermosa, habla de que tienes una bebé, está bien, no tienes que contar todo, pero sí tengo una hija, ¿sabes? Pensando en una mamá a lo mejor que está escuchando esta historia y que ella acaba de tener una pérdida de su bebé, ¿qué mensaje le enviarías a esa mamá, a ese papá? Yo les diría que confíen siempre en la sabiduría de la vida y que se sientan honrados de que esa vida, sabiendo que venía a vivir un tramo cortito, los escogió. Siempre sentirnos agradecidos por el hecho de contar con esa magia de la vida, así el resultado no sea el que nosotros esperamos. Confiar en que siempre hay un plan mayor, una inteligencia mayor que está cuidándonos. Es muy difícil entender eso atravesando el dolor, pero con los años créanme que va a ser una de las historias más relevantes y más de mayor evolución para cada uno. Es confiar y entregarse al dolor, porque ahí, atravesándolo, caminándolo, sintiéndolo, al final aparece el regalo. Qué lindo mensaje, muchas gracias. A ti, por el espacio. Wow, qué hermoso capítulo. Te agradezco por la confianza de abrirte a contar cosas tan personales y profundas. Me encanta tu forma de ver la vida y la muerte. Así que muchas gracias por estar aquí hoy día No, compartiendo. gracias a ti. Yo me siento muy feliz y muy honrada porque para mí el dolor en todos sus ámbitos ha sido mi mayor maestro. Y sé que cuando nos amistamos con esa parte de la vida se hace más ligera. Y poderlo hablar, compartir, resentir otra vez desde una perspectiva diferente es de mayor crecimiento. Para todos, siento yo. Muchas gracias. A ti. A ti. Esto es un círculo de empoderamiento, un espacio seguro para compartir historias de superación.